Nosotros hemos estado estudiando, para quienes nos visitan, una serie en el libro de Ruth. Y la semana anterior estuvimos viendo el capítulo 3 de Ruth. Dividimos este capítulo en dos porciones, aunque una misma idea estaba presente en todo el capítulo. Y compartimos el domingo anterior los primeros 11 versos del capítulo. De este capítulo 3 del libro de Ruth. Pero hoy vamos a volver a leer todo el capítulo para seguir en la misma página y vamos a seguir hablando sobre ello. Así es que vaya usted ahí a su Biblia, Ruth 3. Vamos a volver a leer todo este capítulo, pero vamos a conversar sobre la segunda parte. Capítulo 3 del libro de Ruth dice: después su suegra Noemí le dijo a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar la cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo: que no sepa que ha venido mujer a la era. Luego Booz le dijo: dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella. Y añadió, pues dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Y habíamos visto nosotros la semana anterior que Ruth había apelado a la única oportunidad que ella tenía de obtener redención. Habíamos hablado de redención en los términos del Antiguo Testamento. Un pariente tuyo era el encargado, tras cualquier pérdida, de redimirte de todas esas cosas, y lo habíamos estado conectando también con la redención que desde allá Cristo había mostrado ocurriría en nosotros. Y la misericordia de Booz había hecho esto posible, el hecho de que él fuera misericordioso con Ruth, sin Ruth merecerlo en manera alguna, siendo Ruth una extranjera. Y estuvimos viendo en la primera parte de este texto cómo Ruth había sido obediente a su suegra, había aprendido a escuchar a su suegra, quien estaba liderando
en este momento su vida. Ella estaba siguiendo la guianza de su suegra. Y estuvimos nosotros aplicando algunas cosas también aquí a nuestras vidas, a ver cómo Noemí había procurado el bienestar de ella, cómo nosotros debíamos procurar el bienestar de quienes estaban a nuestro alrededor. Vimos también la obediencia y la sujeción de ella, de Ruth, a Noemí, y vimos cómo nosotros también debemos estar sujetos y obedientes a personas que cuiden de nuestras vidas, que guíen de nuestras vidas. Estuvimos viendo también en la segunda parte que Ruth pidió la oportunidad de ser redimida. Ella se acercó hasta vos en esta noche y le dijo que tirara su manto sobre él, y estuvimos conectando esto por la frase específica que en hebreo tenía que ver al hablar de que las alas fueran lanzadas, fueran puestas sobre ella. Y ella estaba pidiendo a vos lo mismo que él había orado en el capítulo 2 para ella. De tal manera que estuvimos conectándolo nosotros también con nuestros días y con nuestras vidas, de cómo nosotros teníamos en Cristo, nuestro Redentor, ese amparo que Él proveía para nuestras vidas. Así es que estos fueron nuestros primeros 2 puntos. Ruth había apelado a la única manera de obtener redención, que era la misericordia de vos. Nosotros necesitamos apelar a la única manera de obtener redención, que es la misericordia de Dios. Y vimos cómo, incluso finalizando esta parte, la presencia de Dios en la vida de Ruth le había hecho una mujer virtuosa. Y nos detuvimos aquí a hablar el parentesco tan grande que había entre Ruth y la mujer de Proverbios 31. Y estuvimos hablando un poco quizás de cómo estos días exigen a las mujeres no ser virtuosas, sino ser empoderadas, que es muy diferente a lo que la Biblia pide y demanda de ellas. Así es que, habiendo dado estos primeros 2 pasos en los versos del 1 al 11, vamos entonces a mirar los versos 12 y 13 y nos daremos cuenta cómo de la misma manera Ruth apela a la única manera de obtener redención, esa misericordia de vos, acatando en obediencia toda justicia. Esto es algo que ahora va a hacer vos. Esto es algo que también acata Ruth, y nos vamos a dar cuenta por qué. En estos versos 2 y 13, si usted tiene su Biblia en mano, versos 2 y 13, vos introduce una problemática ante la petición que ella le había hecho. Ella le había dicho: quiero que seas nuestro Redentor, quiero que seas ese pariente cercano que se va a hacer cargo de nosotras. Pero el hombre, en toda justicia, vos presenta una problemática. Si usted la mira ahí en el libro de Ruth, versos 12 y 13, ¿cuál era esa problemática? ¿Cuál era? Hay un pariente más cercano que yo. Evidentemente hay alguien en la familia, hay leyes que cumplimos, y hay alguien en la familia que tenemos nosotros que por ley ir a ver si él te quiere redimir, y si él no lo quiere hacer, pues yo lo voy a hacer. Miren la entereza de este hombre. Un hombre maduro, un hombre íntegro, que tiene la oportunidad de no hacer caso a aquello y decir: yo la voy a tomar, yo me voy a hacer el desentendido, yo voy a hacer como que yo no sabía que él existía, o yo voy a hacer como que no me interesa esta ley, esta costumbre. Más bien, él quiere hacer rectamente, porque él se ha dado cuenta de que hay alguien más cercano que la puede redimir, y él quiere cumplir con toda justicia. Y a esto también se acata Ruth, se pone ella en la misma página. Y esta persona que le podía redimir, vamos a verla el próximo domingo, vamos a hablar también un poco sobre ella. Evidentemente era un pariente mucho más cercano, y era quien tenía la capacidad, la facultad, la responsabilidad de aceptar o rechazar la posibilidad de redimirla, y entonces cederle a él esta oportunidad. Esto es lo que él va en el capítulo 4, que hablaremos la semana anterior, y conversa específicamente con ella. Pero los vemos a ambos aquí, acatándose la ley que hay y no pasándole por arriba a ellos. Cosas que perfectamente podían haber ocurrido. Lo más cómodo hubiera sido eso: ya nosotros estamos de acuerdo, vamos a hacer como que no existe ese pariente, vamos a llevar a cabo esto, casémonos. Incluso después yo puedo hacerme el desentendido y decir: yo no sabía, o yo puedo decir: yo no conocía de esto.
Él estaba listo quizás para hacerle la esposa, pero él escoge, él prefiere cumplir con justicia. Él escoge decir, hay un pariente más cercano, él te va a redimir, pero si él no lo hace, quiero que sepas que yo estoy listo para redimirte. Vive Jehová, yo lo haré, vive Jehová, yo me encargaré. Así es que este Booz, que es mostrado una vez más como un hombre íntegro, escoge no ir por el camino corto, que es el que muchas veces queremos tomar, sino ir por el más difícil, aunque esto pudiera terminar en que yo no pudiera obtener esta mujer para casarme. Él escoge el camino más difícil confiando en que Dios está obrando en esto y que si es lo que Dios está preparando, si es lo que Dios tiene, así se va a hacer, así se va a cumplir. Porque precisamente esto es la integridad, precisamente en esto radica la integridad, ser íntegro, vivir para una sola audiencia. Hay quienes, cuando no les están mirando los padres, cuando no les están mirando los maestros, cuando no les están mirando los demás hermanos de su comunidad de fe, cuando no les está viendo otra persona, ahí son dados a torcerse, ahí son dados a doblarse. Pero vemos a este hombre que en completa integridad de aquí dice, no, más bien tenemos que cumplir con esta ley. Él sabe, a pesar de lo que diga su corazón, que hay un Dios que está por encima y está mirando, está organizando cada una de las cosas. Entonces le dice, quédate esta noche. Es peligroso quizás que salgas ahora en medio de la noche, quédate aquí. Y tan pronto como mañana yo me pongo en práctica, yo me pongo en acción para resolver este asunto. Si Él te quiere redimir, tendrás un redentor, lo tienes por seguro. Si Él no lo hace, yo lo voy a hacer. Así es que, con muy buena gana, vos has aceptado la propuesta que Ruth ha hecho. Ruth se ha acercado a decirle, quiero que seas mi redentor, lo necesito. Y Él le está diciendo, si Él no lo hace, mírenlo usted ahí mismo, en el verso 13, vive Jehová, el Señor vive, yo te redimiré. Esto era un juramento tan solemne, que era el juramento más solemne que un judío podía llegar a ser, podía pronunciar. Él le está diciendo, tú tienes mi palabra. Si Él no lo hace, yo lo voy a hacer. Y cuando yo pensaba en la entereza de Booz, y pensaba en Ruth acatando aquella cuestión ante su necesidad, ante su deseo de ser redimida, ya. Pienso en cómo nosotros, día a día, hoy tan lejos de aquella era, necesitamos aprender a obedecer sin imponer nuestros deseos por encima de lo que Dios ha dicho. Yo puedo tener un deseo, Booz podía tener un deseo, Ruth podía tener un deseo, pero había algo que estaba por encima y ellos querían cumplir con ello. Yo siento tal cosa, pero lo que se está esperando de mí, aunque yo sienta esto, es algo completamente diferente. Me interesa más qué dice Dios. Debo someter lo que yo quiero, debo someter mis deseos a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere. Nuestros sentimientos no deben ser impuestos sobre la voluntad de Dios. Es más, los sentimientos, incluso nuestra conciencia, si no está sometida a Dios, son muy malos maestros, son muy malos guías. El corazón, lo dice Proverbios, de allí emana maldad. Así es que cuando usted está en ocasiones diciendo, yo siento esto de Dios, asegúrese no solo de sentirlo, sino de que lo pueda comprobar por la palabra de Dios. Yo me erizo cuando escucho eso porque muchas veces tiene que ver con simplemente emociones, simplemente con deseos, simplemente con sugestiones que nosotros mismos nos hacemos con tal de cumplir con lo que queremos. Pero Booz y Ruth nos han dado un ejemplo diferente en este texto. Y es que
van a haber momentos en la vida en los cuales tú vas a desear algo con todas tus fuerzas. O puedes desear mucho, pero ¿qué es lo que dice Dios con respecto a eso? Y si somos seguidores de Él y si estamos viviendo para Él, nuestros sentimientos no debieran moldear lo que hacemos, las decisiones que tomamos, a dónde vivimos, a dónde vamos, sino su voluntad, sino lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué dice Dios? En ese momento, no importa cómo lo está haciendo aquella persona de esa iglesia, ni tan siquiera importa cómo lo hizo este líder importante de la iglesia. En ese momento solo importa lo que dice la voluntad de Dios. Porque a veces nos acomodamos para hacer cosas justificando que hay otros que las están haciendo mal. Pero usted tiene una norma más alta. Entonces, este asunto de Booz tomando una decisión correcta, poniendo sus deseos a un lado, poniendo cualquier cosa a un lado, es acentuado aún más por la época en la que están viviendo. Ellos están viviendo, si usted recuerda, en el tiempo de los jueces, donde ¿cuál era la frase típica allí? Todo el mundo hacía lo que quería, todo el mundo hacía lo que le parecía, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Entonces, aún en ese tiempo en el cual usted dice hay licencia para hacer esto, para hacer aquello, se para un hombre íntegro que está tipificando a Cristo y dice no tiene que ser. Se paran una generación de redimidos por ese Cristo y se paran y dicen, aunque lo deseo, no tiene que ser. Este mundo no puede imponer mi ritmo. Mis deseos no pueden imponer mi ritmo. Mis emociones no pueden imponer mi ritmo porque cambian mucho. Y de la manera en la que Booz se somete al plan de Dios, otra vez está tipificando a cómo Cristo se somete al plan del Padre. Porque esta es la oración de Cristo en Getsemaní. Padre, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Yo estoy sufriendo en este proceso, pero que se haga tu voluntad, no la mía. La mía es tan finita. Nosotros hablando de nosotros ahora. El mismo maestro toma ese lugar y escoge obedecer al Padre. Escoge hacer la voluntad del Padre. Y Kenny mencionaba lo que para nosotros en estos días fue un ejemplo de poner tus deseos a un lado y ponerte al servicio del Señor. Este hermano, un americano, cero español, Andy se llamaba él. Él me conectó al otro día de pasar el ciclón, ahí en el sitio web de nuestra iglesia, que estamos conectados con una red de plantación de iglesias sanas. Y él dice, yo estoy aquí en Winter Haven, estoy esperando porque vinimos a adoptar una niña que va a nacer en estos siguientes días. Pero estoy en casa, tengo corriente, tengo comodidades, pero creo que tengo que hacer algo más que quedarme cómodo aquí en casa, esperar a que simplemente nazca esta niña. Hay tanto desastre a mi alrededor. ¿Les puedo ayudar en algo como iglesia? Mañana vamos a estar cortando un árbol en el patio de la casa de una hermana que se cayó. Si quieres te puedes acercar hasta allí. Y allí llegó por sus medios. Y allí estuvo entre nosotros. Allí conocimos después que él es un capellán en el ejército. Sirve allí. Pero que ahora con sus manos, gente necesitados, él quería servir a una iglesia local, a una familia de Dios. Y para mí fue un ejemplo, alguien totalmente desconocido, que no pertenece a mi iglesia local, llega y me dice, yo quiero ayudar, yo quiero servir, yo pongo mis deseos de quedarme cómodo en casa a un lado, por tal de hacer lo que tengo que hacer, por tal de cumplir con justicia. Y ese descanso que tenía Booz tipificado aquí en el hogar de Dios debe caracterizar a sus hijos. Ese descanso en sus planes. Si Él es soberano, como nosotros decimos, si su poder es tan grande como para salvarnos de la ira venidera, de nuestro mayor problema, si Él es Dios, nosotros debemos confiar un poquitico más en cómo Él está dirigiendo nuestra vida. A veces queremos nosotros meter las manos y decir, ya esto se va a hacer aquí mismo. Como el caso de Booz. Él, aunque pudiera traer un riesgo, él dice, hay un pariente, antes hay que verlo.
Yo confío, yo estoy tranquilo en cómo Dios está dirigiendo esto. Y nosotros debemos aprender, necesitamos aprender que no somos Dios, que debemos dejar de jugar a ser Dios. En la cabeza lo sabemos, pero en las acciones muchas veces queremos tomar parte, queremos hacer, queremos empujar puertas que están cerradas, queremos meternos en lugares a donde Él no nos ha llamado. Queremos hacer pasar las cosas que Él no está haciendo pasar. Y vemos a Booz una vez más con una oportunidad ante esta chica joven, pero descansó en que Dios se encargaría de los resultados. Él dice, esto se va a hacer, no te preocupes, descansa. Ahora bien, del otro lado de la acera están aquellos que descansan demasiado, vamos a decir, en esa soberanía. Y esa obra de Dios está en muchas ocasiones vinculada con lo que nosotros hacemos. Su accionar está vinculado por cómo nosotros le escuchamos a Él mandarnos a hacer esto, a hacer aquello, a hacer esto, decir lo otro. Nosotros vemos a Booz que a pesar de que está esperando en que Dios obre en esta situación, él va al otro día y hace como hombre las diligencias que tiene que hacer. Va y habla con aquel pariente, busca unos ancianos de la ciudad, le dice, ¿la vas a redimir? ¿No la vas a redimir? ¿No lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer. Él hace cosas como hombre, no se queda simplemente parado a esperar a que ocurra. Y esta semana he escuchado a alguien predicar sobre este texto y decía, si tú necesitas un trabajo, tú tienes que salir a buscarlo. Tú no puedes decir, aquí en mi casa me va a caer del cielo. Tú no puedes esconderte detrás de la resignación y la falta de dependencia de Dios, como a veces decimos, yo dependo de Dios. Hay algo más que tú tienes que hacer, que Dios te está mandando a hacer. Si necesitas una mujer, hombres, casaderos, guiados por Dios, tú debes buscar esa mujer con los preceptos que Dios manda. Viceversa, en el momento que Dios tiene, tú tienes que hacerlo. Si algo está mal en casa, eso debe ser corregido por ti, no puede ser dejado al azar. Tú debes trabajar en eso conscientemente. Tienes que encararlo, guiado por Dios. Si ya tienes un trabajo, tu misión es cuidarla, es ser responsable, es ser agradecido. Y vos estás confiado en lo que va a pasar, en lo que Dios decida, pero Él hace lo que a sus manos está. Él trabaja en lo que tiene que trabajar. El capítulo 4 usted lo puede leer en casa, lo veremos la semana que viene y es lo que vemos. Es más, Noemí llega a conocerle de tal manera que le dice, ese hombre no va a parar hasta que haga lo que él cumplió. Él no va a parar, él va a hacer su parte. Él va a cumplir. Así es que a Ruth le queda claro, yo tendré la redención. Y repito una vez más, ellos no sabían, formando parte de aquella historia, pero esta idea de redención que estaba tan atada a la cultura judía, estaba prefigurando lo que haría ese mejor Booz, Cristo, cuando redimiría a los suyos de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Y habían varios requisitos que debía cumplir este pariente redentor, ahora que estamos hablando una vez más de estos temas de redención. Ese pariente cercano que debía redimir a la persona. El primero era que tenía que existir una relación de sangre con el que estaba afectado. Aquel redentor, el del Antiguo Testamento, y nosotros conocemos que nuestro Booz, que nuestro Goel, que nuestro Cristo se hizo hombre, tuvo sangre entre las venas y de esa manera se unió en humanidad con cada uno de nosotros. Como aquel. Aquel prefiguraba a este. Hebreos 2, 16, 17 nos habla de esto. Gálatas 4, 4 y 5, y lo voy a leer para usted. Dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer como usted y como yo, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos nosotros la adopción de hijos. Cristo puso su tabernáculo en medio de nosotros, para la gloria de Dios, salvar a los pecadores, para hacerse ese redentor con nuestra misma humanidad, tentado en todo y sin pecado.
Ese pariente redentor también debía tener los medios necesarios para poder llevar a cabo la redención. Debía tener el dinero para comprar un campo si había que comprarlo. Debía tener las condiciones para restituir a la viuda. Y nosotros conocemos también que Jesús tuvo y proveyó cada cosa que nosotros necesitábamos en nuestra obra de redención. Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice: ustedes saben que no fueron redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús fueron los medios para que usted y yo fuéramos salvados. Jesús estuvo poniendo su vida, como aquel pariente ponía, de él se quitaba. Jesús estuvo entregándose para salvar a aquel que por la fe clama a él. Otro requisito para ser un pariente redentor era la disposición para comprar y para pagar. Y Jesús también esto lo hizo muy bien. Dice primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por la de los hermanos. Jesús puso su vida por mí, por ti, siendo ese redentor más grande. Y esta es la misión que como iglesia tenemos para aquellos que no han atesorado a ese redentor. Si tú no tienes hoy la seguridad de ser un cristiano, yo siempre cuento, estuve en la iglesia por muchos años sin haber sido salvado, creyendo ser cristiano. Si tú no tienes esa seguridad, esa tranquilidad hoy, el Padre ha provisto en Cristo un redentor para ti. Nos muestra esta historia, nos muestra toda la Biblia. El Padre, enojado con el pecado de la humanidad, demanda que mediante su Hijo Cristo los hombres se vuelvan a Él. El Padre, en medio de tanta pureza y de tanta santidad, no puede ni acercarse a nosotros, sino a través de su Hijo Cristo, por lo que hizo en la cruz, porque se entregó, porque murió, porque fue castigado, porque fue lacerado en sus manos, algo que merecíamos nosotros. Entonces, en amor, Él ha dicho: aquel que crea que esta obra le puede traer delante de mí, ese es el camino, esa es la única manera de obtener redención. Mirar allí, arrepentirse de las obras pasadas, presentes y futuras y creer que eso le puede traer a la armonía conmigo, a la comunión conmigo. Y no tienes ni que levantar la mano, no tienes ni que hacer una oración, tan solo con creerlo en tu corazón, arrepentirte, eso pasa. Eso lo hace Dios. Y esta redención que estaba pidiendo Ruth se hace más grande en la obra de Cristo, salvando a los pecadores. En la obra de aquellos que vienen ante Él y le dicen: necesito el refugio de tus alas. Refúgiame allí. Así es que, siguiendo en nuestra historia, Boaz le dice: acuéstate esta mañana. Ella se acostó a sus pies. Una vez más, lo estamos diciendo desde la semana anterior, porque series que a veces vemos de la Biblia lo ponen demasiado romántico, lo ponen demasiado... No hubo ninguna inmoralidad aquí. Es más, vos se iba a interesar, lo vamos a ver en los siguientes versos, muy interesado en cuidar de la reputación de Ruth. En los siguientes versos lo vemos. Él le dice que nadie se entere en la era que estuvo mujer aquí. Él le pone granos para que incluso ella pueda salir con ellos. Él le dice: descansa, acuéstate esta mañana, yo me voy a hacer cargo. Yo me voy a encargar. Y esto nos lleva al siguiente punto y último. Ruth apela a la única manera de obtener redención, la misericordia de Dios, esperando ella la solución ante el obstáculo que se había presentado. Ella espera en esta solución. Ella recibió
ella disfrutó la invitación a descansar tranquila en que él se encargaría. Ella no tenía nada que hacer, él se encargaría. Descansa, vete a tu casa, yo lo voy a hacer. Ella puede esperar en la solución que este obstáculo tiene. Así es que se acostó, se levantó bien temprano, antes de que alguien pudiera reconocerle, y una vez más, Booz está interesado en cuidar la reputación de ella, la integridad de ella, porque lo dice allí, mírelo usted en el mismo texto. Se levantó y dijo, final del verso 14, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que pensemos en la importancia de cuidar la reputación, la nuestra y la de otros. Porque a veces nosotros decimos, oh, yo no tengo que esconderme, yo no tengo que... Cuida tu reputación. Usted puede estar haciendo lo mejor que pueda hacer, como esta gente no hicieron nada malo. Pero ¿cómo se podía ver? También pensaron en esto. Estaban haciendo lo correcto, pero pensaron en reputación, ¿cómo se puede ver? Y nosotros vivimos entre personas, vivimos entre no creyentes, vivimos en una comunidad de fe. Y debemos tener cuidado con nuestras acciones, con nuestras palabras, por qué pudieran decir de nosotros ante los demás. Entonces sí me interesa un poco en este sentido el qué dirán, sobre todo cuando tienen razón con lo que están diciendo. Yo debo cuidar mi reputación. No solo debo cuidar la mía, porque aquí es Booz quien está cuidando la reputación de ella, quien toma acción. Yo debo cuidar la reputación también de los míos, de mis hermanos de la fe. Porque es muy fácil que yo llegue a donde estaba Ismael y le diga, tú sabes que Odali a veces... Yo estoy cuidando la reputación de ella al decir con respecto a ella esto, aquello o aquello, chismes. Yo tengo que cuidarla, es mi hermana. Más bien que debe decirme, párate. Entonces, era solo un paréntesis. Entonces, verso 15, le vemos a él cortésmente poner sobre ella 6 porciones de cebada, alrededor de 70 libras, por el cálculo de algunos, y ella entró en la ciudad. Una vez más, Ruth era una mujer trabajadora. Le dio el doble de lo que ella había espigado trabajando en el campo. Entonces, un detallito del autor, él no lo dejó que ella la cargara, él lo puso sobre ella. Cortesía, que se ha perdido tanto en estos días. Ya en casa de la suegra, Noemí, que ha estado esperando por la noticia, pregunta, ¿cómo te fue? ¿Estás comprometida con vos para casarte? Y Ruth le contó entonces lo que había ocurrido. Y añadió, es más, él me dio estas porciones de cebada. Esta era una señal visible de la promesa que había sido hecha. Yo estoy con ustedes. Y volvemos a ver, si usted recuerda, estamos leyendo desde el capítulo 1, que quienes habían llegado a la ciudad con las manos vacías, ahora se les están llenando una vez más. ¿Recuerda la frase de Ruth? He llegado aquí vacía y otra vez sus manos están llenas. La que había estado amargada, amara, otra vez sus manos están llenas. Y como Noemí conocía ya el carácter de este hombre íntegro, le dice, espera. Y a ella solo le quedaba esperar en el Señor que vos resolviera este asunto. Ya no había nada más que podían hacer. Solo les quedaba esperar en esa misericordia, en esa gracia que vos había estado teniendo para con ellas y que ahora iba a seguir teniendo por ellas. Porque esto es una cosa de inicio, pero es una cosa de toda la vida. Yo espero en la gracia y la misericordia de Dios para mi salvación, pero yo espero en la gracia y la misericordia de Dios para cada cosa que yo vivo en mi vida. Como decía Sandy, desde un huracán, ¿qué es lo que me va a tocar? Yo no sé.
hay otros que fueron los que perdieron el techo, pero podíamos haber sido nosotros, igual debíamos estar alabando a nuestro Dios. Eso no quiere decir que aquel es más malo que yo, ni aquel Dios lo ama menos. Eso no quiere decir que yo merezca más, ni que yo merezca menos. Dios, gracias, porque tú estás haciendo una obra en mi vida, como hemos estado hablando, y como hemos visto en el sufrimiento de ellas. Dios estaba haciendo una obra. Y de esta sección, amados, les comparto un par de aplicaciones más. La primera, Dios está calificado para manejar los obstáculos que no te imaginas. Aunque a veces en tu mente lo olvides. Aunque a veces en tu mente creas que tú puedes manejar los obstáculos mejor que Él. A veces nos lo llegamos a creer. No conscientemente, pero sí en nuestras acciones. Y a veces como niño chiquito, déjame, yo puedo. Hasta que te caes y dices, I can't, no puedo. Y Ruth podía descansar como puedes descansar tú, porque Dios no descansa. Y precisamente porque Dios no descansa es que tú puedes tener descanso. Precisamente porque Dios no duerme es que tú puedes dormir. Noemí se lo había dicho, este hombre no va a parar hasta que haga lo que dijo. Así es que Ruth podía descansar en que Boaz estaba comprometido con librar cualquier obstáculo en pos de su redención. Su redención iba a venir de una u otra forma. Venía porque venía. Y nosotros, tan lejos de aquella historia, una vez más, podemos descansar en cuán calificado está nuestro Cristo para llevar a cabo sus planes a pesar de los obstáculos, a pesar incluso de nuestras metidas de pata. Él lleva a cabo sus planes, cualesquiera que sean. Y la noche de la tormenta, yo, confieso, estuve muy nervioso. Tanto que no me dormí hasta las 4 de la mañana cuando estaba un poco más tranquila la cosa. Muy nervioso, muy ansioso, orando a Dios, esperando en Él, temeroso de qué podía pasar con mis hijos que dormían. Pero cuando comenzó la tormenta, ellos estaban en su cuarto, durmiendo en su cama, y comenzaron a sentir las cosas volando, chocando contra la casa, chocando contra el techo. Nuestro techo es más bajito, quizás que de otras casas. Se siente bien fuerte las ramas rodando en el techo, los objetos que estaban volando. Y ellos tuvieron un poco de temor y le dije, vengan a la cama conmigo. Y se acostaron en mi cama. Ahí se quedaron dormidos. Y durmieron descansadamente toda la noche. Yo les dije a ellos, se pueden dormir, papi les va a cuidar. Y ellos con esa tranquilidad descansaron. Y en medio de la tormenta, en mi desesperación por los vientos, por lo fuerte que sonaban, porque somos humanos que lo sentimos, yo los veía a ellos dormir y las mismas palabras que yo les había dicho a ellos, me las tenía que repetir. Yo diciendo, tú puedes descansar. Que tu papá se encarga. Y no estoy hablando de triunfalismo. Ya sea que se vaya al techo, haya que salir corriendo, haya que llamar al 911, haya que meterse adentro de un cuarto, o ya sea que se mantenga. Yo estaré, yo estoy. Yo soy Dios, no tú. Y ellos no se enteraron. Ellos durmieron plácidamente. Y yo me preguntaba, ¿cómo pueden hacerlo? Entonces pensé y fue toda una reflexión teológica para mí aquella noche. ¿Por qué yo quiero luchar tanto? No solo en medio de una tormenta, sino en medio de cada cosa que viene a mi vida que yo no entiendo, que yo no puedo controlar. ¿Por qué quiero luchar tanto? ¿Por qué tengo esa tendencia? ¿Por qué no descanso en que Dios se encarga? En que Dios dirige, en que Dios controla. Y a veces suelo poner mi seguridad en el gobierno. A veces suelo poner mi seguridad en el seguro de la casa,
A veces la suelo poner en mi cuenta de banco. A veces en el trabajo que tengo. A veces en mi fortaleza y en mi juventud. A veces en mis grandes relaciones. No debiera ser, pero las ponemos allí, si miramos a fondo. Y a ellas, que es de donde vengo, les tocaba esperar en vos. Y a nosotros, que es a donde voy, nos toca esperar en Dios. Nos toca esperar en Cristo. Estuve leyendo en Lucas 11, precisamente pensando sobre todas estas ideas. Lucas 11, donde Jesús está enseñando sobre la oración y que yo personalmente malinterpreté este pasaje en muchas ocasiones. Y Él les hablaba a ellos sobre el Padre nuestro. Comienza hablando sobre que Él es Padre de ellos en esta oración. Y después de esta oración, Jesús les da una anécdota a ellos, usted lo puede leer en casa, en la que le dice, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, estoy leyendo el verso 7 del capítulo 11, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Jesús dice, verso 8, les digo que aunque no se levante a darles algo por su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Dice después Jesús en el verso 9, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero el punto a donde voy y lo que está conectado con esto es, a veces yo solía pensar que yo era el que estaba afuera y que mientras más fuerte yo llamara, más se me iba a responder. Pero cuando usted mira este texto que comienza diciendo que Él es Padre, que nosotros somos hijos, usted se da cuenta que usted no es el que está afuera tocando la puerta. Usted es el que está acostado en la cama y usted tiene acceso directo a Él para pedirle, para clamar, para esperar en Él, para confiar en Él. ¡Aleluya! Usted no está afuera si usted es un hijo. Usted no tiene que importunar fuera. Usted está acostado en la cama con Él. Directamente puede hacer una oración a Él. Si eres su hijo. Si le tienes. Por eso le digo que Él está calificado para manejar los obstáculos que no nos imaginamos. La otra aplicación es que tengamos esperanza cada uno de nosotros que le tenemos a Él. Porque Cristo vendrá por estos necesitados pecadores que han depositado su confianza en Él. Cristo vendrá por estos pecadores necesitados que esperan en su gracia, que esperan en su misericordia como la única forma de ser redimidos. Y esto precisamente es lo que hace Noemí en el último verso de esta sección. Mírenlo usted. Noemí le dijo, espera, hija mía, te toca esperar. Hasta que sepas cómo se resolverá este asunto. Porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Noemí invita a Ruth a esperar cómo se iba a resolver este asunto. Y nosotros, aún tan lejos, necesitamos aprender a esperar en Dios. A menudo somos muy desesperados. Metemos la pata por nuestro desespero. Nosotros necesitamos esperar en cada asunto que se nos presenta en esta vida. Nosotros necesitamos esperar por la consumación de su reino. Noemí le dice, este hombre no va a descansar hasta cumplir lo prometido. Y ahora voy con la mejor parte de esta sección. El Señor ha dado una promesa a su novia que lo espera, la iglesia, aquellos que hemos sido salvados. Dios ha dado su juramento
para anclar nuestra esperanza en ese pacto de Cristo, en ese nuevo pacto. Él no puede mentir. Él nos ha dado incluso su Espíritu Santo que vive en nosotros como arras, como sello de esa seguridad que tenemos. Nos los ha dado como un pago inicial de que nuestra herencia en Cristo será consumada, de que su reino iniciado será consumado. Efesios 1:13. Él vendrá por estos pobres pecadores que han puesto su esperanza en Él. Esperamos ese día de su redención. Como Ruth esperaba por Booz volviera a redimirla, esperamos por la consumación de nuestra redención que ya está hecha. Aquellos que somos hijos de Dios, dice la palabra, estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, leemos en Filipenses 1:6 a Pablo decirle a estos hermanos, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso no es algo que tengas que hacer tú, eso lo va a hacer Él. Y Pablo está diciendo, yo estoy convencido. Jesús culminará esa obra de redención en ti, como Booz volvería por ella para su redención. Ten esa esperanza, Él la empezó, Él la va a terminar. Si eres suyo, tú puedes confiar en esa obra terminada de la cruz. Y si no eres suyo, una vez más, hoy yo te invito, te empujo, aférrate a Él, arrepiéntete, cree. Sería muy duro que después de estar sentado muchos años aquí, el día final, hayas escuchado que no eres aprobado. Efesios, y termino con estos dos textos, 1, 13 y 14. Dice que en Él, Efesios 1, 13 y 14, en Cristo, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo en nosotros viviendo nos da seguridad. Estoy esperando esa redención, estoy esperando la consumación de esa obra que Dios por Cristo ha hecho en mí. Esperamos esa consumación. Hebreos 6, del 13 al 20. Hebreos 6, del 13 al 20. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y mis palabras se cumplió, se está cumpliendo. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Dice 17. Por lo cual, y quise comenzar un poquitico antes para que entendieran de dónde venía todo. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito eterno, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. 19, una vez más, tenemos como un ancla del alma una esperanza segura y firme.
y que penetra hasta detrás del velo. En Cristo Jesús está ese refugio. En Cristo Jesús está la única manera de obtener la redención que desde el libro de Ruth, el Espíritu Santo, por quien quiera que haya sido el autor humano, quería mostrar. La única manera es apelar a vivir por su gracia, por su misericordia. La misericordia de vos para Ruth fue la única manera de ella para obtener redención. No había nada más que pudiera hacer. Y es Cristo en su gracia y su misericordia la única manera en la que tú vas a obtener, en la que tú puedes obtener redención. Solo Cristo. El único camino. La única manera de obtener redención es confiar descansadamente en esa misericordia divina revelada en Cristo, nuestro Redentor. Aferrémonos a eso. Tenemos en Cristo esa bendición.